Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Armando Rangel González, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales. A continuación presento mi trabajo final de la asignatura de Introducción a las Relaciones Internacionales, contestando qué son las relaciones internacionales, qué estudian y cuáles son los factores de las relaciones internacionales. ¿Qué son las relaciones internacionales? Para mí son el estudio y seguimiento de luchas de poder entre los distintos estados-naciones del mundo. Estas luchas o interacciones, si se le puede decir, pueden presentarse como conflictos bélicos, sanciones comerciales, bloqueos y alianzas, con el fin último de tener, acrecentar y perpetuar el poder de cada una de estas. Como tal, se denomina internacional dado que su trascendencia escala de lo interno a lo externo y sirve para ampliar estos grupos de interés y su poder en un escenario extraterritorial. Se denomina o se habla mucho del término poder dado que no existe un gobierno mundial o una entidad que dirija todo y por lo cual la realidad internacional, al ser caótica y muy cambiante, permite a los protagonistas tradicionales y no tradicionales interactuar y luchar por sus intereses y beneficios. ¿Qué estudian las relaciones internacionales? Como nos dice David Medrano, el objeto de estudio de las relaciones internacionales es la realidad internacional como una totalidad ontológica en la cual existe la lucha por el poder. ¿Por qué se parte de esta realidad? Bueno, gracias al estudio de esta realidad política nos permite diagnosticar y evaluar ciertos actores de índole económico, social, político que están interactuando en la sociedad internacional. Así como ya definimos que el objeto de estudio de las relaciones internacionales es la realidad política, esta misma cuenta con un cuerpo teórico metodológico que la diferencia y separa de las demás ciencias sociales. Entre las teorías que actualmente se tienen está el liberalismo, el idealismo, el realismo político impulsado y desarrollado ampliamente por Estados Unidos, la escuela inglesa, el neorrealismo estructural, desde las cuales se intenta dar explicación a los fenómenos que justamente ocurren en la realidad internacional. Por último, tenemos cuáles son los factores de las relaciones internacionales. Yo concibo los factores o fuerzas en las relaciones internacionales como los elementos o características propios de un Estado-nación. Estos elementos muchas veces son tangibles o intangibles y se componen como los factores naturales, el factor demográfico, factor económico, científico-tecnológico, militar e ideológico. Quisiera comenzar explicando el primero. El factor natural básicamente son los recursos naturales con los que se cuenta en determinado espacio geográfico de un estado o nación. Aquí entran claramente, por ejemplo, el mar, los ríos, la calidad de los recursos minerales, si hay corrientes de aire. Todos estos recursos propician ya sea un tipo de desarrollo que impulse o acreciente determinada industria. El factor demográfico hace referencia a personas y aquí estudia las poblaciones, los grupos, las edades, cuántos hijos nacen, y básicamente los factores que impulsan a cierta tasa de natalidad. El factor económico determinado como la política monetaria de determinado país, bueno, un estado-nación. Y también tenemos el factor científico-tecnológico, que es la capacidad de un estado para invertir en tecnología, el grado de desarrollo o avance tecnológico que tiene determinado estado. El factor militar, como su nombre lo dice, es
el ejército, qué tan avanzado está, cuántos recursos se destina, qué grado de inversión tienen, qué tan avanzados están, qué doctrina ocupan, con cuántos efectivos militares de soldados, tanques, aviones, tipos de artillería, misiles, cuenta con el ejército, ¿no?, el determinado estado. También por último nos dice que el factor ideológico es un factor importante, dado que la ideología propicia que determinadas políticas o leyes, e incluso este factor ideológico pues se puede importar, ¿no? Todos estos factores como tal que ya acabo de decir están intrínsecamente relacionados. Todos actúan en un conjunto. Por ejemplo, el factor natural, al tener uno o un país una disposición a ciertos productos o materiales o minerales, es capaz de impulsar tales avances o venderlos para obtener recursos. Con esos recursos se puede impulsar por ejemplo, que la educación vaya para más personas, y esas personas que ahora ya tienen una mejor educación pueden incursionar en los ámbitos tecnológicos, en el ejército y así sucesivamente. Actualmente, en el mundo en el que vivimos, tiene debate sobre qué factor es el que más preponderancia tiene, por lo menos en este siglo XXI. Yo, por lo que he visto o observo de nuestra realidad internacional, es de que todos están intrínsecamente relacionados. El militar, el tecnológico, el económico, ninguno de estos tres es capaz de salir por sí solo sin tener la ayuda o el desarrollo de alguno de estos factores. El ideológico incluso se exporta, las ideologías se exportan, se impulsa con propaganda. Y el factor demográfico está siendo también algo bastante importante, dado que las naciones más ricas, al tener menos personas, al tener menos población, pues han visto mermado bastante sus industrias pesadas, la industria de los servicios, y con algunos de los otros factores como el económico están tratando de pues solventar esas falencias en alguno de los otros factores. Por lo tal, a modo de conclusión, todos los factores están intrínsecamente relacionados. Sus características, su relevancia o el grado de vinculación que tengan es determinante a la hora de cómo se desarrolla un estado y cómo interactúa con sus vecinos, y de cara a la geopolítica en el ámbito ya internacional, qué tipo de postura tendrá. Eso sería todo. Gracias por ver.